buenas noches, televidentes amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de enfoque hacia las seccionales. La carrera hacia la alcaldía de Cuenca se intensifica, mientras cada candidato con el planteamiento de sus propuestas intenta sintonizar con las necesidades que demanda la población cuencana, mismas que se enmarcan básicamente a temas como movilidad, conectividad aérea, operatividad del tranvía, empleo, desarrollo económico, sincerar cifras de endeudamiento municipal, el ordenamiento territorial, el ambiente, entre otras. Quien llegue al sillón municipal deberá sustentar estos requerimientos y generar soluciones inmediatas para la ciudad. Los 13 candidatos presentan perfiles diferentes: arquitectos, ingenieros, líderes sociales, unos conocedores de la parte pública y quienes apuestan a su primera vez frente a la administración municipal, deportistas, médicos, académicos, cuyas propuestas en muchos casos coinciden en ofrecimientos de campaña. El cómo lograrlo es justamente el interrogante y la pregunta. Hoy conoceremos un nuevo rostro que busca ser el próximo burgomaestre de la ciudad. Se trata del doctor Lauro López, candidato por el movimiento Alianza Justa y Conciencia Ciudadana, listas 1161. En un diálogo junto a reconocidos periodistas cuencanos, conoceremos sus propuestas y cómo hacerlas viables en caso de llegar a la alcaldía. Bienvenidos, vamos a dar paso a conocer también el perfil de nuestros invitados panelistas, María José Ortega y Hernán Samaniego. Buenos días. Hoy nos acompaña María José Ortega, licenciada en Comunicación Social, con mención en Artes de la Imagen por la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene 10 años ejerciendo la carrera profesional. Fue reportera de Diario El Tiempo y en la actualidad es productora de noticias del informativo Primera Hora y La Comunidad. Reportera de noticias de Unción Televisión. Además, Hernán Samaniego, licenciado en Comunicación Social, especialista en docencia universitaria y magíster en Comunicación y Marketing. Cuenta con 20 años como reportero de noticias de Telerama y 11 años de periodista en Radio La Voz del Tomebamba. Tiempo de empezar su programa Enfoque, luego de conocer el perfil de nuestros invitados periodistas, a quienes agradecemos su presencia en esta noche. Y es momento también de dar la bienvenida al candidato que hoy conoceremos, cuyos justamente propuestas y sobre todo los planteamientos de campaña se harían realidad en caso de que llegue a la alcaldía de Cuenca. Damos la bienvenida al doctor Lauro López, un gusto que esté junto a nosotros en esta noche. Y al tiempo de invitar a ver su perfil también, les invitamos a nuestros amables televidentes que nos sigan a través de redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Este programa especial usted lo puede ver en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Aparte, pues sus interrogantes son bien recibidas al celular que vamos a poner de inmediato en pantalla. Puede enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 0985 28 9434. Vamos a revisar el perfil de nuestro candidato invitado. Lauro López Bustamante, candidato a la alcaldía de Cuenca. Médico de profesión, especialista en anestesiología, diplomado en desarrollo local, especialidad en gerencia y planificación estratégica. Ha desempeñado cargos como presidente del Colegio de Médicos de la SUAY, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, asambleísta constituyente por el SUAY en 1998, consejero provincial de la SUAY entre el periodo 2000-2004, concejal de Cuenca entre el año 2009-2014. Ahí conocíamos un breve perfil también del candidato. Un gusto tenerlo en este espacio de opinión en donde se abre un diálogo con los periodistas invitados para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta cuáles son las propuestas en caso de llegar hacia la alcaldía. Vamos a empezar este diálogo justamente preguntándole, ex concejal de la ciudad de Cuenca del 2009 al 2014, llegó a este cargo de la mano del Movimiento Igualdad. ¿Qué le hizo alejarse del tema político, de la política que en su momento también le apasionaba, volver a su actividad de médico y ahora retornar a la política, a la parte pública? Bienvenida. Muy buenas noches Karina, buenas noches María José, Hernán.
y a los ciudadanos que nos brindan con como espectadores en esta noche. Mire, yo me he considerado siempre un político, si vale el término, medio atípico. Es decir, no ha sido mi gran vocación el hecho de buscar el poder por buscar el poder. Yo he buscado representaciones ciudadanas en el momento en el que los ciudadanos me han requerido y con responsabilidad ante la ciudadanía he sabido aceptar diferentes retos. Igualmente en el 2014 yo pude haber presentado a la reelección, ¿Qué le hizo pero no fue un momento más, vale, yo diría, de desencanto de ciertos aspectos políticos, la forma como se lleva la política a nivel nacional, demasiados amarres, demasiada antipolítica antes que política. Ahora, Eso ¿las me cosas hizo, han cambiado, doctor? yo diría que al momento hay una recuperación y ese es el aporte que yo quiero brindar, es tratar de recuperar los valores de la política, porque pienso que durante mucho tiempo han sido los valores de la antipolítica los que han estado imponiéndose, y ese mal ejemplo se estaba transmitiendo a las nuevas generaciones. Yo vengo más como un aporte a la ciudadanía, a tratar de decirle que el servicio público es algo muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados y nos han mostrado. Bueno, queremos arrancar también este diálogo y ya abrir el espacio de las interrogantes tocando un tema que es importante. Usted fue ex concejal de Cuenca y sin duda a los medios de comunicación nos llega también la percepción de la ciudadanía en los actuales momentos. Hablamos, la ciudadanía siempre dice los concejales quedan un poco a deuda de las obras. Con ello quisiera preguntarle sobre su gestión en la concejalía, esto en el año 2009 hasta 2014. ¿Usted conocía las negociaciones que se manejaron sobre el tema tranvía? El Consejo en su momento aceptó el plan de financiamiento que se les ofreció y los concejales fueron parte de la concepción del proyecto, doctor. Sí, es interesante eso de que se quede en deuda, como usted decía, con la ciudadanía. Lo que pasa es que a veces la expectativa que tienen en torno a los concejales es el hecho de hacer obras, cuando apenas lo que se hace o tiene que hacer un concejal es legislar y fiscalizar. Y creo que tuvimos nosotros, más vale la comisión de legislación en la que yo formé parte, creo que de las más prolíficas que han existido durante los últimos 20 años. Más de 110 ordenanzas que se emitieron y se reformaron. De tal forma que tal situación no es real. Y le diría algo más, inclusive de los 15 concejales, cuando nosotros terminamos el periodo, 5 fuimos, porque estoy incluido, de los mejor calificados. Y uno de ellos estuve yo, obviamente. En cuanto al tema que usted me indica del tranvía, sí, en efecto, en la noche del 29 de diciembre del 2012, hay un punto del orden del día que dice conocimiento del proyecto tranvía Cuatro Ríos de Cuenca, y acto seguido dice y resolución sobre un financiamiento. Eso es lo que se conoció. De tal forma que aquello que dicen que los concejales de aquella época aprobamos del proyecto del tranvía, eso no es real. Nunca conocieron así. Es que no es competencia, y eso a la ciudadanía que le quede claro, no es competencia de los concejales el hecho de hacer las obras, eso le compete al Ejecutivo Cantonal que está encabezado por el alcalde, pero lo que sí le competía en ese momento al Consejo era aprobar el plan de financiamiento, y la forma como nos enviaron es como 180 millones de dólares en regalo prácticamente a la ciudad de Cuenca y 51 millones que era lo que el municipio iba a endeudarse, que era la contraparte municipal. Entonces nosotros la lógica con la que pensamos, bueno, va a hacerse una obra en la cual nos regalan, a Cuenca le regalan 180 millones, entonces no podíamos decir que no tampoco. A la final es un dinero importante para una inversión en la ciudad. Con este tema quisiéramos arrancar justamente el diálogo y vamos a iniciar con María José Ortega. Muchísimas gracias, Cari, amigos televidentes. Muy buenas noches y buenas noches también, Hernán, doctor. Bueno, mi pregunta va enfocada al tema del tranvía, específicamente ya dejándonos claro un poquito de cómo se maneja el Consejo Cantonal, qué es lo que ustedes sesionaron, qué es lo que ustedes votaron, pero sin embargo, ¿qué es lo que le motiva a usted ser ahora candidato a la alcaldía de Cuenca, sabiendo que el tranvía viene arrastrando una deuda bastante grande y sobre todo en el tema de que el gobierno iba a ayudar con los predios del cuartel Cayambe y que esto no se ha podido concretar porque no hay quien los compre? ¿Cómo usted trabajaría sobre todo en este tema, sabiendo que el tranvía está prácticamente, ha sido una deuda prácticamente para la ciudad de Cuenca y que los predios del cuartel Cayambe no han sido vendidos hasta el momento? Lo que me motiva a mí ser candidato a la alcaldía es tratar de sacar a la alcaldía de la mano de los políticos. De la mano de los políticos, porque ellos lo que hacen es pervertir
la administración municipal. Tan es así que le toman como una especie de despensa electoral antes que ser un instrumento de trabajo y de servicio. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que durante los 5 años prácticamente el alcalde Cabrera, casi un 70% de las obras inaugura 6 meses antes de terminar su gestión, y el resto del tiempo, ¿qué pasó? Esa es una forma perversa de administrar. Y es por eso que nosotros decimos, queremos de manera urgente rescatar el municipio de Cuenca de las manos de los políticos y recuperarla para el servicio ciudadano. Por eso nosotros decimos, la administración municipal no estará con cuotas del alcalde ni con cuotas políticas, sino con personas y técnicos tomados y buscados dentro de la sociedad civil, dentro de los ciudadanos. Ese será el perfil de los nuevos administradores que tomarán a cargo la ciudad de Cuenca. Entonces, esa es la gran motivación para ser alcalde. ¿Qué pasará con los predios? Porque no han podido venderlos, hay un problema bastante grande dentro de que qué se va a hacer con ese dinero que prácticamente está guardado, no hay cómo venderlos. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cómo va a hacer usted si llegaría a la alcaldía de Cuenca para poder venderlos y sobre todo poder llevar ese dinero a la municipalidad de Cuenca para otras obras que han quedado inconclusas? Bueno, hay que insistir en la venta, porque a la final ese dinero lo que servía, o al menos estaba destinado, es para financiar la obra complementaria del tranvía. Hay que tomar en cuenta que el tranvía todavía necesita obras adicionales, todavía falta un sistema de gerenciación, y eso también significa dinero. Todavía falta un sistema de negocios, todavía no hay un plan de negocios. Entonces, el dinero que se obtenga del cuartel tiene que servir con la finalidad de darle un poco más de forma y de estructura al proyecto tranvía. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a invitar también a Hernán Samaniego, por favor, a incluirse en este día. Karina, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, María José. Buenas noches al doctor Lauro López también, muy buenas noches. A mí me queda una gran preocupación con respecto a su respuesta que le plantea Karina, al decir de que el proyecto no fue presentado y votaron solamente por lo que se había indicado como proyecto económico, básicamente. Si se presenta un proyecto económico, ¿cómo es que se vota y no les dicen qué están votando? Y después de encontrarse que votaron y ver una ciudad totalmente destruida, abierta, dividida mitad por mitad, ¿eso no también les vuelve responsables a ustedes y querer sacar ahora el cuerpo de lo que está allí? No, de ninguna manera. Nosotros inclusive dentro de la intervención que hicimos, dejamos muy en claro de todas las falencias que tenía el proyecto, porque en esa noche lo que se presentó a los concejales fue un conocimiento del proyecto tranvía. ¿Cómo votó usted? Yo voté a favor del proyecto, no del proyecto, sino a favor del financiamiento. Pero no es lo de mismo. Las fuentes de financiamiento. No, no es lo mismo. Porque se presentó el proyecto. Se presenta, es un conocimiento del proyecto. Un conocimiento del proyecto y acto seguido es el proyecto de financiación. Es como decirle, si el alcalde quiere endeudar al municipio en algunos millones de dólares, el que aprueba el endeudamiento es el consejo. Ahí tiene que ver información el municipio. ¿El alcalde ocultó información al momento de hacerles votar a ustedes? Bueno, la forma como se presentó el proyecto fue penosísimo. Estuvimos a punto esa noche inclusive de decir simplemente que se pase esto a las comisiones respectivas, y era una propuesta mía, que se pase el proyecto a la Comisión de Patrimonio, a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Legislación, para ver si todo estaba legal. Doctor, ¿y no hubo oídos al reclamo? No se hizo. No se lo hizo, yo propuse eso, que se suspenda la discusión para que vaya a estas 3 comisiones, porque nunca, ni siquiera las comisiones, conocieron ni siquiera el plan de financiamiento que debía haber conocido la Comisión de Finanzas. La segunda parte, el tranvía está, no hay cómo dar marcha atrás, está ya funcionando Claro. En las pruebas preliminares, pero vamos a la realidad, necesita 9 millones de dólares el proyecto para funcionar anualmente. Por eso les decía. 6 millones de dólares para pagar al gobierno francés del préstamo de 51 millones de dólares La primera cuota. que empieza este año 2019. Si sumamos todo, estamos hablando de 39 millones de dólares, sumado a la no venta todavía de los predios del cuartel Cayambe, que todavía ni siquiera está aprobado el cambio de uso de suelo.
¿Cómo enfrentar eso? Al primer día que usted, si llega a ser alcalde, haría exactamente qué sobre esta deuda que es asfixiante. Tiene dos opciones. Primero, utilizar del presupuesto del municipio, o segundo, impuestos. No sé si es que hay una tercera, un préstamo internacional, pero por ahí, ¿qué hacer? Bueno, préstamos internacionales para pagar deuda sería irresponsable. Lo que tendríamos que hacer es tratar de vender las instalaciones del cuartel, actuando de manera inmediata en el cambio de uso de suelo, porque esa es una de las trabas que tiene. Por eso los hipotéticos ofertantes ni siquiera se presentaron en el momento cuando se llamó a licitar para que eso se pueda vender. Y no se lo vendió precisamente porque no están las reglas claras. Y ni siquiera está definido el uso del suelo en la zona. Por eso nosotros venimos hablando de que hay un déficit en Cuenca en planificación, no hay un plan de ordenamiento territorial. Ni siquiera se sabe exactamente a qué se puede dedicar esos terrenos. Ahora, en el ámbito financiero, es evidente que se va a requerir de manera urgente dinero con la finalidad de echarle a andar, digamos así, el tranvía. Y es por eso que... ¿El tema del subsidio sería una opción que usted lo tomaría como lo dice? Bueno, eso es en cuanto a la tarifa. En cuanto a la tarifa. Y la tarifa es otro asunto. Eso todavía ni siquiera llegamos. Ni llegamos. Es otro asunto todavía. Claro, es otro asunto que al momento ni siquiera el alcalde actual en funciones tiene claro, ni lo dice a la ciudad. Nosotros tenemos conocimientos. Para hacerlo sostenible, para hacerlo en realidad de alguna manera sustentable en largo tiempo. Eso tiene que trabajarse de manera técnica. Al momento en una campaña, poner el tema del tranvía y la tarifa en el ofrecimiento político, téngalo por seguro que el tranvía se va para abajo. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer de manera irresponsable. Nadie puede empezar a decir yo quiero 35, el otro 40, el otro 25 o 30 centavos. ¿Cómo se debería manejar esa tarifa? De manera conociendo de manera tendría que hablarle a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que hablarle de manera directa y frontal. Por eso es que la forma como actualmente se lleva la administración municipal es en medio de mentiras o de pseudo verdades. Y eso es lo que nosotros criticamos, diciendo, no puede hacerse una administración adecuada si es que empezamos con pseudo verdades. Sobre el tranvía dice el alcalde, sí, alrededor de 35 centavos. ¿Eso sería viable? Le escuchábamos en una entrevista en una radio conocida en la ciudad que usted decía, y hacía un comparativo con los tranvías, yo no sé, en España, en otras ciudades del mundo también decía, esto no se da, lo mínimo que se paga por una parte de lo que yo he visto, $1. O sea, yo lo que he visto, lo menos que he visto pagar es 90 centavos. Ahora estamos en capacidad los cuencanos de hacerlo. El asunto es que es alto, pero tenemos que buscarle viabilidad. O sea, el punto es del tranvía, más allá de los problemas, tiene que Cuenca hacerle sustentable al tranvía. La peor vergüenza que puede pasar la Cuenca de manera histórica es que haber sufrido durante 5 años con todo el costo que tuvo en sudor y lágrimas de la gente y que encima de eso sea un mamotreto o un elefante blanco. Eso no puede pasarle a la ciudad de Cuenca. El tranvía tiene que funcionar. En algunas de sus propuestas estaba específicamente crear las terminales de transferencia. Si es que se crearía estas terminales de transferencia, ¿dónde sería? Esto ayudaría para el tranvía, porque sabiendo que actualmente el pasaje cuesta 30 centavos del tranvía, debería costar lo mismo para hacer funcionar las terminales de transferencia. El asunto es que si seguimos con un sistema de transporte como el que está actualmente, con una serie de líneas medio caóticas, todos los pasajeros potenciales del tranvía se irían en esas líneas de buses y de buses de mala tecnología. La idea de fondo es tener una ciudad ecológica, una ciudad sin contaminación. Ese es el fondo, el meollo del asunto. Usted plantea un sistema integrado. Un sistema integral, pero al tranvía tenemos que dejarle que tenga potencial de pasajeros. Si en este momento los representantes de la Cámara de Transportes quieren copar todas las vías con sus buses, dejamos al tranvía prácticamente sin clientela. Entonces la política municipal tiene que ir dirigida a que el tranvía tenga clientes. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo se aplicaría Tiene que haber un estudio adecuado de cuál es la manera y la forma de que la ciudad sea atravesada por el tranvía y con líneas alimentadoras en las terminales de transferencia que usted me decía, para que el tranvía sea el gran motor de ese paso por la ciudad de Cuenca. ¿Cómo funcionarían esas centrales de transferencia? ¿Cómo harían? Mire, yo vengo diciendo desde el año 2009, porque algunos dicen... parqueo de borde, porque también hay otra propuesta también. Algunos candidatos dicen que esta es una idea que les he copiado, los de las terminales de transferencia. Pero yo en el año 2009, cuando fui concejal en la Comisión de Movilidad, vengo insistiendo
de que no puede quedarse solamente con 2 terminales de transferencias como las que existen ahora. Tiene que haber en los 4 puntos cardinales, entonces necesitamos 2 más. Centrales de transferencia para dinero igual. Hay que hacer 2 Y el terminales municipio de no cuenta transferencia. con ese dinero para... Estos son asuntos más sustentables, porque tendría que eso afincarse también en una empresa municipal de transporte. Por eso estoy apuntando a que tiene que haber un sistema integrado de transporte con una empresa municipal de transporte. ¿Dónde estaría Porque la ubicado, forma doctor? como está ahora el servicio en la ciudad de Cuenca está monopolizado por el concesionario, y el concesionario pone hasta las pautas de los vehículos que quiere traer y no los que técnicamente debe traer. Entonces el municipio tiene que recuperar su competencia y empezar a decirle, esta es la tecnología que necesitamos. Otras terminales de transferencia y las líneas de buses en la ciudad de Cuenca no pueden hacerse como están hechas ahora, ¿Dónde que están estarían de maneras ubicados, caóticas. tanto en el norte como en el sur? Tenemos ahorita más o menos lo que sería este y oeste. Necesitaríamos 2 en el norte y en el sur. Entonces habría que buscar la mejor ubicación para esos 2 lugares. No puede ser en Pero donde, las porque tiene que ir en un plan no de ordenamiento funcionan territorial. tampoco como se esperaba, o al menos se planteó inicialmente en la alcaldía del doctor Paul Granda. Y algunos buses ni siquiera ingresan ¿En dónde? en las centrales de transferencia que tenemos ahora. Es que la forma tanto en el como está- terminal es que terrestre lo que como es- en el Arenal. Es que lo que están funcionando actualmente no es como central de transferencia. Lo que está funcionando actualmente es solamente un paso del bus. El bus pasa y sigue, recoge pasajeros y se va. Cuando ahí tienen que ser los lugares en donde llegan las vías colectoras que vienen de la parte periférica de la ciudad y viene de las parroquias. Entonces ahí terminan y toman otro bus para atravesar el centro de la ciudad, en sentido transversal, en sentido longitudinal y en sentido circular. Y para ello nosotros decimos, ¿Y el para tranvía, en pasar qué la momento? ciudad de Cuenca tiene que hacer en tranvía y tiene que ser en buses eléctricos. Si queremos hablar ya de algo ecológico, de algo sustentable en la ciudad. Oiga, y el vehículo, Estos, claro. y el vehículo particular, ¿dónde queda? Porque si vamos en ese mismo sistema, no estamos optimizando que el sistema público se fortalezca y la ciudad continúe siendo un Las caos. políticas han estado mal dirigidas en ese ¿Cómo sentido. se aplicaría Había- esa había realidad? unas políticas muy mal dirigidas o al menos erráticas en cuanto al incentivo de los buses de la ciudad de Cuenca. El sistema de transporte que tenemos no es moderno, no es ágil, no es oportuno, es caótico, y ese es el sistema con el que vivimos. Entonces, tenemos esto que cambiar. En cuanto a movilidad en la ciudad de Cuenca, si tenemos el tranvía y queremos darle vida, tenemos que darle clientes. Es decir, los buses Al tranvía. eléctricos serán adquiridos por el municipio. Si es que el concesionario no lo quiere hacer, tiene que hacerlo el municipio. Se crearía Pero una ya empresa se- municipal, perdón. Una Claro. empresa municipal. Pero Esa ¿y es la forma. qué pasa con lo que les exigieron a que cambie la tecnología Euro 5? Sí, pero- o sea, eso no... ¿Pero qué dijeron? Pero el Euro 5 está sonando ahora en campaña. Pero antes de esto, ¿qué fue lo que dijeron? El Euro 3, eso es el que voy a traer. La condición fue dada por quién, por los transportistas. Cuando la manera técnica no es esa. Actualmente, para que atraviese la ciudad de Cuenca, necesitamos buses eléctricos o por lo menos híbridos. Híbridos. Porque ya la tecnología híbrida ya está quedando atrás. En las ciudades modernas actualmente estamos hablando de buses eléctricos Ese para sería uno de los sus centros planteamientos. históricos. Mi planteamiento es ese. Tenemos que ver buses eléctricos para la parte de la ciudad. Sino que, ¿qué herejía vendría a ser que Pero- tengamos un tranvía ecológico con buses Con los humeantes mismos a un lado? No tiene sentido. Habría que pensar Tiene que haberse integralidad. Habría que las pensar en la propuestas. restricción de los vehículos particulares, sobre todo al centro Hacia el histórico. centro ¿Por histórico, qué? sí, ¿Por qué? claro. Porque crece el número de vehículos y las calles no crecen. Sí, totalmente. Sobre todo del centro histórico. Es decir, buena se vuelve observación. cada vez más caótico el tema. Así es. Por eso es que nosotros Usted planteamos. pase de norte a sur, el centro de la ciudad, mínimo 45 minutos en el mejor Entonces, de los el casos. plan sí, de acuerdo, así es. ¿Y en un bus cuánto? Y en un bus tiene que dar la vuelta a Es toda la insuficiente. ciudad. Hora 20 ¿Es por por lo qué? menos. Porque los buses han hecho sus propios circuitos, de acuerdo a las conveniencias del concesionario, no a la conveniencia del ciudadano, ni a la conveniencia de quien. Pero ¿cómo sería esa Con esta respuesta nada más quisiéramos ir a la pausa. Le Con vamos a centrales de permitir. transferencia. Pero ¿cómo sería para que el vehículo no ingrese a la ciudad? ¿Utilizar Ya. pico y placa? No. ¿Parqueaderos de borde? Aquí tenemos una cuestión. En movilidad hemos dado, como dije, palos de ciego. Una acción sí y otra no. Y no ha habido políticas integrales.
Una política integral tiene que ir precisamente con los parqueaderos de borde. Yo los parqueaderos de borde vengo oyendo 20 años en las propuestas municipales y no se los hace. ¿Cuántos han hecho? Uno, creo, el Parque de la Madre, que sería el único medio ejemplo de lo que se ha hecho. Y necesitamos hacer por lo menos en esa zona, tendríamos que hacer por lo menos 3. Con esta respuesta voy a invitarles a la pausa publicitaria, si me permite, doctor, a nuestros panelistas y a los televidentes. Tras la pausa estaremos hablando de los 7 ejes de la propuesta del doctor Lauro López, que va pues como candidato a la alcaldía de Cuenca. Uno de ellos, que también es importante, la renovación del municipio y la regeneración administrativa. ¿Cómo hacerlo? Le preguntaremos tras el corte. Venimos en breve con más enfoque. Ya volvemos con más de enfoque. Ahora continuamos con más de enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque, conociendo de cerca las propuestas y planteamientos de campaña del candidato Lauro López hacia la alcaldía de Cuenca. Y nos quedamos en uno de los puntos también como ejes centrales dentro de su propuesta que habíamos revisado, y es la renovación del municipio, la regeneración del tema administrativo. Yo le preguntaba justamente previo a la pausa, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es su planteamiento ante ello? El primero es despolitizar al municipio. Ese es el más importante. Tenemos que hacer que los cargos de gerencia, los cargos de administradores, de directores, todos esos cargos de importancia sean de tipo técnicos, sean tecnificados. No a través de cuotas políticas del alcalde, sino a través del escogitamiento de los mejores perfiles de los ciudadanos, que para ello estaremos pidiendo las carpetas de todos ellos, nombraremos una veeduría con la finalidad de que no se haga algo como que fue solamente una formalidad para dar a los mismos políticos de siempre. Daremos cargos de gerencia a las personas que realmente tengan el perfil para administrar la ciudad de Cuenca. Ese es el primer eje. El segundo. ¿Qué pasará con los actuales funcionarios? Bueno, son cargos de libre remoción, lo estamos hablando. En esos cargos de libre remoción son los que tienen que venir personas de la ciudadanía. Por eso digo, despolitizar y ciudadanizar el servicio público, que recupere la confianza en los técnicos de la ciudad de Cuenca y no cuotas políticas. ¿Se reducirá tal vez departamentos en el municipio? Tenemos que hacer un achicamiento del aparato municipal, de tal forma que sea ágil, para que no sea el papel que pase en 3 o 4 manos para tomar una decisión. A su criterio hay bastante gente tal vez trabajando en el municipio de Cuenca. Hay demasiada. Tal vez a la cabeza y también quienes están alrededor de cada funcionario. Esto no lo digo como denuncia, pero cada administración ha subido en alrededor de 300 personas. Fernando Cordero dejó en alrededor de 700 personas cuando terminó en el 2004. Marcelo Cabrera dejó en el 2009 en alrededor de 950. El doctor Granda cogió en 950 y dejó en 1250. Y actualmente son como 1500 personas. Y algo similar, porque es casi calcado el asunto, pasa en etapa. Y a lo mismo, con cuotas parecidas, digamos, proporcionalmente suceden en las demás empresas. Entonces, un aparato municipal de esa manera se come todo el dinero que genera el ingreso corriente. Y por eso es que, claro, por eso es que el ingreso corriente casi ya no abastece para poder para cubrir el gasto corriente. Entonces, la franja económica que queda para inversión es demasiadamente baja. Por eso es que el alcalde recurre ¿a qué? A los créditos. Y el municipio, tenemos un municipio demasiadamente endeudado. Si a ello va aparejado de que el municipio es un mal cobrador de los impuestos que los ciudadanos pagamos puntualmente, pero cobra mal. La tasa de recaudación no pasa del 60%. Queda un 40% cada año que no se cobra. ¿Cómo mejoraría usted esta situación? Eso es lo que hay que mejorar. Tecnificar la administración. Entonces, queremos tecnificar, simplificar trámites y hacerle ágil y oportuno para el ciudadano. Que no sea galimatías, como decimos los médicos, cuando decimos que esto es un relajo. Entonces, que no sea esta maraña de cosas las que entorpezcan el buen servicio del municipio. Doctor, el tema de seguridad es una de las principales preocupaciones que tiene el ciudadano. Desde hace unos 10 años aproximadamente, poco más, el arquitecto Fernando Cordero, mediante ordenanza, creó la tasa de seguridad ciudadana para integrar el Consejo de Seguridad Ciudadana. Y a partir que aparece el ECU 911, bajó la importancia y el tema del trabajo ciudadano hacia la seguridad del Consejo de Seguridad.
¿Cómo retomar cuando esta institución tiene más de 2 millones de dólares que maneja su financiamiento y no está aportando al tema de seguridad? Se está un poco responsabilizando a la Guardia Ciudadana de la seguridad, que no es responsabilidad, sino es responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Cómo manejar el tema? ¿Qué hay que hacer allí para darle seguridad a los barrios donde los robos a viviendas todavía son altísimos, sumado al robo de personas? En la parte diagnóstica, ¿qué es lo que sucede? Que aparentemente Cuenca tiene todo en el aspecto de seguridad. Tiene una ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana, una ordenanza donde la encabeza el alcalde, y se supone que tiene que coordinar las acciones de los 14 o 15 actores que son. Y tiene una tasa que le rinde exactamente alrededor de 2.100.000 dólares. Eso es lo que le rinde. Y sin embargo tenemos que los actores que pertenecen al Consejo de Seguridad Ciudadana actúan de manera desordenada y caótica. Cada uno hace lo que quiere, porque no hay ni siquiera un liderazgo por parte del alcalde en presidir los sistemas de seguridad. Usted ha y dicho lo que en es este más tema grave, que se necesita disciplina y ordenamiento en la primero, ciudad. y lo que es más grave todavía, ni siquiera tienen un plan, porque en base a un plan de Es seguridad, grave, doctor. en base a un plan de seguridad, los actores saben cada uno lo que tienen que hacer. Y al no existir un plan, dice la policía, ¿yo qué hago? Los bomberos dicen, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Cada uno entonces tiene sus propias visiones de lo que es la seguridad. Cuando el plan de seguridad para la ciudad de Cuenca tiene que haber acciones de prevención. Y las acciones de prevención son múltiples. No es solamente hablar de la delincuencia, son varias, violencia, una serie de cosas. El plan de prevención. Entonces el plan tiene prevención, intervención en territorio, intervención oportuna, y tiene además de eso lo que sería el combinar, el conducir a los delincuentes al sistema de justicia. Tres partes. En este momento, y doctor, no hay un plan. Que se está hablando del tema de seguridad, tenemos muy oportuna una pregunta de un televidente a quien agradecemos. Dice, buenas noches, pregúntele al candidato Lauro López, ¿qué hará en la Feria Libre para poner orden? Se necesita un mercado nuevo, moderno. Los mercados del Arenal, dice, las mafias allá apostadas durante años, muy a pesar de haber eliminado el Callejón de la Muerte, las mafias continúan. ¿Qué es lo que se hará? ¿Cuál es su propuesta? 35 asociaciones tienen tomadas el mercado del Arenal, y se lo viene denunciando en cada momento. Y realmente que ya linda con lo mafioso lo que pasa allí. Ahí lo que tenemos que hacer es, primero, un mercado mayorista, que según entiendo el alcalde también lo dice, ya tenemos los estudios listos. Claro, eso, el mercado mayorista también se viene hablando en Cuenca, ¿cuántos años? 15, 20 años se viene hablando. Pero no ha habido decisiones firmes como para poder hacerlo. Pero será ¿Por qué? Porque eso afecta a determinado tipo de intereses y de clientelas políticas también. ¿Será un nuevo mercado, doctor, o en ese mismo? No, tiene que ser en otro lugar. Tiene que haber un mercado mayorista, y en el actual, para limpiar todos estos focos infecciosos que tiene el mercado del Arenal, tiene que construirse un mercado nuevo, un mercado grande, moderno, como se está pidiendo. Eso se pide a gritos. ¿Lo ha pensado usted la propuesta? ¿Dónde estaría las propuestas, y ya las propuestas lo hicieron en la alcaldía anterior, ya se lo hizo. Y en la alcaldía actual también se lo volvió a hacer, de que iba a ser un mercado moderno. Y no se logra hacer. Doctor, hablando un poquito de la inseguridad que hay en la ciudad de Cuenca, también hace falta tal vez ordenamiento territorial, sobre todo por el tema de las trabajadoras sexuales, que es otro de los casos que preocupa sobre todo a la gente, a la ciudadanía, que por ejemplo en la calle Sangurima, la Chora Cuencana, la zona de tolerancia, no hay este ordenamiento territorial, no se ha trabajado tal vez en la administración en la que usted estuvo como concejal. Ahora se entiende que hay concejales que tienen una comisión y han trabajado en ello, pero no se ha concretado nada. ¿Qué pasa ahí? El punto está justo, usted dice, ordenamiento territorial. Cuando nosotros preguntamos, ¿cuál es el plan de ordenamiento territorial que está vigente? ¿Cuál es? El del 2003, el último que se hizo. Vino el siguiente alcalde, del 2004 al 9, se hicieron estudios. El ingeniero Cabrera. Gastó 3,5 millones de dólares en ese proyecto, en el plan de ordenamiento territorial para Cuenca, y al término de su alcaldía dijo, ya tengo el plan de ordenamiento territorial. Como perdió la alcaldía, entonces no lo conocieron. Vino el doctor Grandi y lo archivó. Él también dijo, yo voy a hacer el plan de ordenamiento territorial. Lo hizo. En el 2000 costó 2,5 millones de dólares. Y al final del 2013, cuando ya estaba en la candidatura para la reelección, conocimos el plan de ordenamiento territorial, que fue un gran mamotreto. Que obviamente los concejales lo conocimos, pero ni siquiera lo dimos un visto bueno en primer orden. Vea, segundo, ¿por qué no lo aprobaron? Y en este periodo, el alcalde Cabrera pasa lo mismo. Al término de su periodo, está diciendo, ya tengo el plan de ordenamiento territorial.
Que aún no se ha dado a conocer. Entonces, allí responde su pregunta, el por qué no sabemos en dónde van los emplazamientos, ¿no es cierto? ¿En dónde va, por ejemplo, la terminal de transferencia? ¿Cómo sabemos en dónde puede ir? Si no hay un plan de ordenamiento territorial. Estamos hablando de una administración sumamente desorganizada, doctor. Hay desorganización. Pero por favor, o sea, si no tenemos un plan de ordenamiento, ¿a dónde vamos? Perdone que es el camino el plan de ordenamiento. Es un caos al momento el hecho de la administración de la ciudad. ¿Cómo le divisa usted a la ciudad? Porque además de mercados nos hace falta un camal, nos hace falta la feria de ganado. No hay una visión de ciudad, lo que hay es solamente obras parches en determinados lugares de la ciudad de ¿Cómo Cuenca, le mira usted a la ciudad en este sentido? Yo le veo un ¿Cómo caos, le ve? porque no hay en dónde. Usted ¿A me pregunta, dónde debe va ir? el camal? No sabría decir en dónde va el camal. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene usted de llegar a la ¿Qué alcaldía? tenemos que tener como instrumento de trabajo urgente? Es un plan de ordenamiento territorial. No puede ser, y ahí le pregunto yo a cada uno de los alcaldes que pasaron durante los últimos periodos. A Marcelo Cabrera, que ha estado 2 periodos, y en cada fin de periodo dice, tengo el plan de ordenamiento territorial. Pues llevamos ¿Cómo con es eso? 4 planes. Cuando es, por eso, pero ninguno se lo aprueba. ¿Y por qué no se lo aprueba? Porque hay una cantidad de intereses detrás, de grupos de poder que torpedean. Temor tal vez puede también Temor ser. a que afecten sus territorios, sus terrenos que ellos quieren para otros objetivos y no ciudadanos. Ahora, esto quiere Eso es decir, así de doctor, concreto. que quien llegue a la alcaldía tendrá que manejar nuevamente el plan Para empezar, de la ordenamiento administración territorial. En base a ello es un retroceso. Esto quiere decir que va a tomar, ¿qué? ¿Un par de años por lo menos? En la alcaldía, la nueva alcaldía que presidamos, tiene que, en menos de 6 meses, tiene que estar hecho un plan de ordenamiento territorial. No un plan que a los 4 años voy a presentar y decir, ya tengo. Ese es un juego. ¿Cómo pensar en una ciudad que se vaya mucho más allá del tema político administrativo? Ciudadanizando. Estamos hablando de 22 años perdidos, sí, señor, en administración y en el tema de planificación. Eso es lo que se ha perdido. Cuenca no tiene la planificación. El último plan de ordenamiento territorial vigente es de 2003 y que ni siquiera se le ha hecho cambios. Lo que se ha hecho es simplemente ahí, es decir, puede ser aquí, puede ser acá, pero no se logra determinar con decisiones firmes de un alcalde, es decir, hagamos de esta forma. ¿Cómo sería su liderazgo en ese tema? Tiene que Porque haber el liderazgo sin es importante. Sin compromisos con sectores de poder. Eso es lo fundamental. Los sectores de poder no pueden ser los que mandan al alcalde. El alcalde encabeza las necesidades ciudadanas y las necesidades ciudadanas tienen que ser satisfechas por encima de los intereses particulares. Eso es lo que nosotros proponemos. Estamos a 20 minutos del cierre de este espacio y queremos aprovechar la mayoría de preguntas. Tenemos muchas preguntas del público, de los televidentes, pero en este momento es tiempo también de saber los sectores sociales y tenemos una parte de los sectores en la ciudad de Cuenca que quieren interrogar y preguntarle. Sobre todo tenemos una pregunta de Jorge Moreno, decano de la Facultad de Jurisprudencia. Esto es lo que le dice el candidato, vamos a ver. Aeropuerto. Vamos a hacer en la misma zona una ampliación, significa expropiación, ¿cuánto vamos a gastar en eso? ¿Tenemos los recursos para aquello o vamos a buscar otro sitio? ¿En dónde? Que me digan en dónde van a hacerlo o pensando siempre como Cuenca en el polo de desarrollo, no solamente de Cuenca, sino de la región. ¿Van a hacerlo en los 4 años? ¿Qué van a hacer en los 4 años sobre el aeropuerto de Cuenca? Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque, conociendo propuestas del candidato, y pues nos quedamos con la interrogante del decano de la Facultad de Jurisprudencia y la pregunta sobre el aeropuerto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la propuesta? El tema de conectividad. Hemos estado en realidad apartados de ser ese Cuenca como polo de desarrollo, doctor. El problema, el aeropuerto como está, sirve a Cuenca. En mi opinión, no se necesita hacer otro aeropuerto. ¿Cree usted que al está menos por los cumpliendo con el próximos objetivo? 30 años no se va a requerir un nuevo aeropuerto? Quien quiera que proponga eso tiene que en efecto responder la pregunta que decía Jorge, es decir, ¿cuánto va a costar? ¿Tenemos el dinero para hacerlo o cómo se lo va a hacer? Para el número de frecuencias que Cuenca tiene, 12, 14 máximo por día, no necesita un nuevo aeropuerto. Y el problema del aeropuerto de Cuenca
no es un asunto de, mejor dicho, es un asunto más de aviones, de tipo de avión Pero, que llega. doctor, eso no es ser conformista. No, para nada. Porque estamos hablando de una ciudad que crece, que puede ser una ciudad piloto y una ciudad regional, incluso transfronteriza, como alguna vez se intentó hacerlo. Pero El aeropuerto, están hablando de 400 millones de dólares que podría costar. Terreno acá en Cuenca no hay. El más cercano y el más probable es que podría ser en Quingeo, en el cantón Sixig. Entonces, ¿cómo hacerlo? Eso, yo no Pero creo hay que dinero. Cuenca, yo no creo que Cuenca en los próximos 30 años debería entrar en una aventura de un aeropuerto nuevo. Va a convertirse en un gran problema, igual que el del tranvía. Ahora, doctor, Asumo que es así. tanto el sector turístico como el sector empresarial se queja a diario por el tema de conectividad, ¿sí? Los pocos vuelos que usted decía, el tema de las frecuencias, los monopolios en el caso de TAME, y sobre todo, en realidad, pues, que no tienen opción, son pasajes sumamente caros. En este sentido, ¿qué es lo que usted Mire, aportaría? en el ¿Cómo 2010, en cambiaría? el 2010, como concejal, yo protesté en aquella medida que el gobierno tomó de eliminar el subsidio a los combustibles a Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahí fue el problema, fue el detonante de la ida hacia abajo, digamos, en cuanto a frecuencias para la ciudad de Cuenca, porque el pasaje se volvió caro y las personas empezaron a tomar más vale buses, autobuses o otro tipo de transporte. Eso pasó. Pero ¿qué hacer para poder incentivar sobre todo Tenemos a que quienes buscar visitan Cuenca y también que el pasaje mejorar sea más barato? Tenemos que volver a las ¿Volver al condiciones subsidio? cuando teníamos alrededor de 25 volvemos al frecuencias por día. volvemos al círculo, porque si es que quiero abaratar los costos, necesitamos más vuelos, más frecuencias. Si no tenemos un buen aeropuerto, volvemos a lo mismo. Es que necesitamos un nuevo el aeropuerto. aeropuerto que tenemos no es el malo. El problema es el tipo de avión que traen, y ahí es un problema de las aerolíneas. ¿Por qué no toman los aviones que son de pista corta? Y que son aviones también de buena capacidad, sino que insisten en que tienen que ser los Boeing o tienen que ser los Airbus. ¿Por qué? Ese es el contrasentido. Un aeropuerto tipo 5, máximo tipo 6 que tiene el nuestro, no es para ese tipo de aviones. Le digo esta Y reflexión. eso ya lo porque si dije ya hablamos- en el año 2010. Eso lo ya digo lo porque dije. la reflexión es que si no tenemos un buen aeropuerto, tenemos una sola vía que es directa a la costa ecuatoriana, que es la cuenca Molleturo-Puerto Inca. Un deslave ahí, quedamos incomunicados. Simplemente no hay interés interno, mucho peor externo. No ha habido ese interés por parte de las Voluntad autoridades. política. Tenemos una vía que solamente ha sido pavimentada y no tenemos una nueva vía para conexión directa. Es decir, estamos hablando de una ciudad aislada, En cuanto que había de conexión carretera. aérea y Conexión terrestre. aérea. bueno, la conexión aérea, digo, primero, hay que hacerle que el gobierno entienda de que tiene que volverse a subsidiar el combustible para los aviones para que bajen los precios y volvamos a la realidad del año 2010. En el 2010 nosotros protestamos, yo protesté sobre esta medida, le dije al alcalde en consejo, Cuenca no puede permitir que suceda esto porque como que avisorábamos que el uso del aeropuerto realmente iba a irse para abajo, como realmente sucedió. Entonces tenemos que volver a esa realidad. Y el aeropuerto de Cuenca, vuelvo a decir, en mi opinión, no es el problema. El problema es el tipo de avión que viene a la ciudad de Cuenca. Las empresas insisten en que sea este tipo de tecnología de avión el que venga. Y cuando no necesitamos tipo de avión, porque es caro operativamente y puede ser mucho más barato el ATR. Estamos a 10 minutos de cierre de este espacio, pero queremos también conocer qué es lo que dice la ciudadanía en un sondeo de opinión. Vamos a ver. Uno de los principales problemas es la reorganización de la ciudad. ¿Qué van a hacer con la Plaza San Francisco? ¿Qué ocurrirá con los parques en donde existe inseguridad? Estamos en el Parque Calderón y esto no tiene sentido, no tiene ninguna lógica, especialmente en parques y jardines. Señores candidatos, ¿qué van a hacer por Cuenca? En serio, en serio. Esa es la pregunta, doctor. Su respuesta ante ello. Bueno, en el parque, en la plaza de San Francisco, lo que tenemos que hacer es una revisión de esa arquitectura. ¿Pero qué se cambiaría cuando está recién Hay que elaborada? hacer una ¿Y revisión. la inversión tan alta que se dio en esta obra? Es una inversión alta, pero sin embargo no puede quedar como está.
es tan, como yo digo yo, minimalista que ha quedado ¿Cómo lo más plantearía allá de usted? lo mínimo. ¿Cómo lo plantearía usted en el caso de cambiarla? ¿Cuál sería Habría que hacer un diseño, no puedo decirle cómo, pero habría que hacer un diseño. Y algunas personas que conocen de ambientación han conversado conmigo, me dice que daría bueno esto, que daría bueno una serie de cosas. A su criterio, Pero ¿daña tal vez al patrimonio como está prácticamente, como entregó ahora la Municipalidad de Cuenca, la Plaza San Francisco? Criterios ciudadanos manifiestan que se esperó mucho tiempo para eso. recibir la Plaza San Francisco tal como está ahora. ¿Para su criterio es igual? Pienso que hay que darle un toque diferente, un poco más armónico con el ambiente. ¿Qué sería más objetos, espacios verdes? ¿Cómo lo visualiza usted? Hay que darle un toque por lo menos de caracterización, como dicen los frío, decoradores, es verdad, ¿no? es frío. Tal vez que tenga por lo menos para un ambiente cultura. un poco más cálido, que tenga algo más. Y eso ya habría que tal vez unas piletas más bonitas, iluminadas. Hay parques, por ejemplo, que he visto en otros países, asimismo muy sencillos, pero con determinado tipo a veces de esculturas que se les coloca en algunos lados, tienen un toque muy, muy diferente, sin que dañe el entorno, más vale que tenga armonía. Eso es factible de hacer. Entonces hay que buscarle un modelo. No le puedo decir cuál es el modelo, pero que tenemos la intención de hacerle un cambio, de darle un giro, de darle un entorno mucho más amigable, simpático a la vista. Yo creo que eso sí lo vamos a hacer. Bueno, y tenemos otro interrogante también a nuestro WhatsApp. Tenemos 8 minutos para cerrar. ¿Qué medidas va a tomar, dice, con el tema de la mendicidad de los extranjeros en el centro de la ciudad y en los semáforos, el tema de los limpia, parabrisas? ¿Tomar algunas medidas o dejará de alto, por alto? No, esas son lacras que tiene la ciudad, penosamente. ¿Y qué es lo que Una haría? ciudad tan bonita como Cuenca no puede estar tomada las esquinas por personas que se han vuelto, unos sí por necesidad y algunos son hasta una especie de asaltantes. Ahí la Guardia Ciudadana va a tener que actuar, no solamente andar persiguiendo a los que ¿Cambiaría la guardia? a los que venden informalmente, sino a determinados tipos de intervenciones con la finalidad de mantener una imagen más acorde con el medio. ¿Se debería ampliar el número de Guardia Ciudadana? Algunos candidatos a la alcaldía lo han propuesto. Habría que ver si es que esto, porque verá que al momento gasta más de 4.500.000 dólares, que es el presupuesto de la Guardia Ciudadana, y creo que no está dando los efectos que tiene. En mi opinión, la Guardia Ciudadana primero tiene que profesionalizarse, porque es una institución un poco medio abrupta, digamos, ¿no? Para no ser muy grosero, medio abrupta en sus formas de actuar, como que no tiene un toque adecuado de si es una Guardia Ciudadana o si es una solamente de inspección o solamente es de cuidado. No se tiene claro. Entonces hay que definir su rol y su preparación. Las herramientas adecuadas para poder accionar. ¿Cuáles, sin embargo, ellos, por ejemplo, a los comerciantes ambulantes, les retiran de las calles, pero en otros sectores no? Entonces, ¿cómo sería el actuar de la Guardia Ciudadana? Tal vez necesitan herramientas o tal vez sanciones para que la gente entienda. Es justamente lo que estoy indicando. Es decir, no tienen ellos una forma clara de actuar, porque no tienen una profesionalización adecuada de cuál mismo es su rol. Entonces hay que definirles su rol, darles instrumentos de acuerdo a su rol y tienen que tener una preparación. Lo primero que haríamos es prepararlos y darles su misión dentro de lo que es la Guardia Ciudadana. ¿Controlaría las ventas ambulantes? Bueno, oiga, el espacio de la plazoleta cívica, plaza cívica y los alrededores, la calle Manuel Vega, sector de la Chora Cuencana, están tomados. Bueno, ahí hay que ponerse claro en el asunto. ¿Qué hay que hacer allí? No puede pasar lo que usted decía, María José, es decir, para unos sí, para otros no. Tiene que haber un trato igualitario, es decir, que vamos a actuar es con todos. Pero no puede ser a veces que se tolere por aquí un poquito, por acá no. Por acá sí o por acá no. Actuando como para simplemente justificar su papel. No puede ser. Tiene que haber una acción clara. Por eso les digo, desde el concepto de la Guardia Ciudadana no está totalmente claro su papel. No está claro. Entonces hay que darle un rol claro. Por ahí, claro, oigo respetables propuestas, como decir, volveremos como policía municipal. Bueno, cada uno tiene su visión, pero a mí me parece que tenemos que darle un rol adecuado, como suele pasar en otras ciudades del mundo. Además hay una especie de Guardia Ciudadana, pero que tiene un rol plenamente establecido, que es medio concurrente con lo que vendría a ser la policía. No igual. Estamos a 5 minutos, doctor, y quisiéramos también analizar el tema de la campaña electoral, cómo avanza esta campaña y quiénes formarán parte de su equipo de trabajo, quiénes serán sus colaboradores. ¿Colaboradores de qué? Hablo yo primero con los de trabajo municipal. En el Consejo Cantonal. Están en los ciudadanos lo que vengo indicando.
el equipo de trabajo con el que uno entrará a trabajar en gerencias, administradores, directores municipales están en la ciudadanía. Por eso es que mi propuesta es ciudadanizar el servicio público, no politizar. Y en campaña, ¿quién le acompaña? ¿Quiénes les acompañan en su objetivo de llegar a la alcaldía? Bueno, tenemos un grupo de jóvenes, tenemos un grupo de personas, de profesionales que están alrededor nuestro, que forman parte también, muchos de ellos están de candidatos a concejales. ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Cuánto le cuesta a usted hasta ahora? A nosotros, económicamente. Nosotros a Tomebamba le hicimos una respuesta muy clara y concreta. Fuimos los únicos que dijimos a ciencia cierta el cómo. Yo le dije, nuestra campaña está financiada con $28.000 del Consejo Nacional Electoral y con $25.000 son aportes del grupo. De ellos, 10.000 de mis ahorros y de mi familia que están aportando. Y 15.000 de los concejales y de sus familiares. Que ¿Alcanza para las otras campañas políticas? No, para los millones que gastan los demás, no. Nosotros nos quedamos ni al 5% de lo que gastan otras campañas de las empresas electorales. ¿Le están financiando igual, tal vez? ¿Le están ayudando con financiamiento empresas? O no, eso nada, no. Solo ciudadanos. Los 25.000 que le con indico. este aporte no habrá favores políticos, usted Por lo eso yo voy, algunas veces. por eso nosotros vamos a entrar con las manos limpias y desatadas, fundamentalmente. Porque otros entran ya con camisa de fuerza. Reciben dineros de las para su campaña electoral que supera $1 millón en algunas de esas empresas electorales. Y ellos sí entran con compromiso de todo tipo. Que el gerente del EMOP tiene que ser del gusto de los transportistas. Por eso entonces nosotros vamos a apoyarle. Y cuidado, me tocan determinado tipo de intereses, para eso ya te di el dinero. Y así ponen diferentes cuotas, son cuotas políticas. Por eso uno ve después, ya cuando llega una administración, dice, ¿y esta persona, pero si nunca había estado ni en esa campaña electoral? ¿Cómo es que de pronto asoma como el gran administrador? ¿Cómo analiza Van usted a proteger intereses? Las campañas y sobre todo también los discursos de sus rivales políticos? En el caso del alcalde que iría a la reelección, en este caso a Marcelo Cabrera, ¿cómo usted analiza la propuesta y su trabajo también? Yo veo que hay mucha falsedad en los discursos. Yo veo que hay mucho acomodo también en los discursos. Formó parte de igualdad en su inicio, Sí, doctor. claro. Por eso mismo veo que lo que se planteó a lo que se ha hecho es total. totalmente opuesto, claro. Yo estuve en el Movimiento Igualdad porque yo lo ayudé a formar inclusive ese movimiento, fui director inclusive de ese movimiento durante un tiempo, y veo, por ejemplo, se ofrecieron 5.000 viviendas y no se hicieron más que 220, creo. Entonces es una falsedad. Se ofrecieron por allí hacer la nueva circunvalación y no tienen absolutamente nada. ¿Su campaña cómo es cierto? ¿Tiene el eslogan campaña, no copia en ninguna parte? No, con decisiones firmes es una inspiración propia nuestra. Porque nuestro eslogan es con decisiones firmes, porque Cuenca necesita decisiones firmes. ¿Y qué opina del plagio? No alcaldes que están en camisa de fuerza, ¿Qué opina del plagio, de las denuncias que se han hecho a través de las es evidente. Yo cuando escuché el discurso del líder de Somos, y le escuché después al candidato Carrasco, hablando exactamente, me dio risa inmediatamente, porque yo ese discurso lo conozco desde hace tiempos, porque es muy clásico y conocido. ¿Qué opina del candidato Carrasco ahorita que lo menciona? Estamos a un minuto nada más para el cierre de este espacio, doctor. A mí me parece que los dos candidatos de las empresas electorales, tanto Marcelo Cabrera como Paul Carrasco, no representan los intereses de la ciudad ni de la provincia. Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, su impreparación a él le hace no merecedor a la alcaldía. Tarquín Orellana, doctor. Tarquín Orellana es una persona intelectual al que yo respeto mucho y fue un muy buen concejal. Pedro Palacios. Pedro Palacios no le conozco. Jaime Astudillo. Jaime Astudillo, un académico brillante, creo que hay buenas opciones dentro del electorado. Finalizamos este espacio agradeciéndoles. A ustedes, las conclusiones rápidamente, breve. María José, por favor. Sí, solo una última pregunta. ¿Sus propuestas, lo que usted ha realizado a la ciudadanía, pueden cumplirse, viables? Todas. Yo hice un ofrecimiento desde el inicio de la campaña. No voy a ofrecer nada que no sea viable. No voy a irme con ofrecimientos rimbombantes ni falsos. Vamos a ir solamente a aquello que sea factible realizar. Y entre ellos, lo principal es despolitizar la administración municipal. La otra es trabajar con un plan de ruta, que vendría a ser el plan de ordenamiento territorial, es decir, con planificación. Y luego, no trabajar para intereses particulares ni privados, sino para intereses ciudadanos. Y luego, ciudadanizar la administración municipal. ¿Usted cree tener alguna oportunidad para llegar a la alcaldía? Desde luego que sí. Nosotros estamos en plena carrera. ¿Creen las encuestas, doctor?
Sí, creo en las encuestas del momento, La pero foto la del encuesta momento. definitiva es el 24 de marzo. Las del momento sí, en efecto, nos ponen a nosotros en cuarto, en quinto lugar, pero téngalo por seguro que en 2 semanas estamos compitiendo con los primeros. Y ahí sí se van a asustar las empresas electorales porque van a tener que responder por los millones que recibieron. Con eso nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Revistas de Análisis y Opinión. Esperamos haber de alguna manera llenado también las expectativas de los televidentes. Agradecer nuevamente a Hernán, a María José, gracias por estar con nosotros. Y lo que dijo el doctor, el próximo 24 usted tiene la última palabra en las urnas. Hoy conocimos las propuestas del candidato hacia la alcaldía de Cuenca, Lauro López. El día miércoles estaremos con un nuevo invitado. Siempre pues les invitamos a ustedes a que estén junto a nosotros a través de la señal de Unción Televisión. Gracias por acompañarnos.